El pecado se definió como una infestación genética que produce cardos y espinos en el corazón, el cual es el sistema de pensamientos, no el órgano físico. La solución profética fue tipificada en el monte Moriah y ejecutada en el Calvario, donde Cristo absorbió la maldición de la ley. La parábola del sembrador, perdón, la parábola del sembrador se reafirmó que la parábola del sembrador es la piedra roseta para descodificar las escrituras y diagnosticar los cuatro estados del corazón humano. Estudiar la palabra y un compromiso continuo son los dos primeros pasos del protocolo de desinfestación espiritual para remover la infestación genética. La labranza y transformación espiritual. La labranza espiritual requiere quebrantamiento y arrepentimiento, metanoia, para transformar el corazón malo en buena tierra para la siembra. La santificación es un proceso doloroso de toda la vida para desechar las piedras, pecados y sembrar el carácter de Cristo. Eh, Se inició la sesión pidiendo discernimiento para entender la palabra y se ofreció una recapitulación sobre la genética espiritual humana y la solución profética de Cristo en el Calvario. El pecado fue una infestación genética espiritual que alteró el corazón humano, produciendo cardos y espinos. La parábola del sembrador es crucial, siendo la piedra roseta para la comprensión bíblica obligatoria, para descodificar las escrituras y diagnosticar el corazón. Protocolo de desinfectación espiritual y el plan maestro. El protocolo de desinfectación exige estudiar la palabra, o sea, beber la lluvia, y un compromiso continuo, la mano en el arado, para eliminar los espinos internos. El evento en el Edén fue una infestación que afectó la genética espiritual, resultando en frutos amargos. El plan maestro para la cura fue revelado en el monte Moriah, donde un carnero enredado en una zarza profetiza la solución, con Isaac simbolizando la humanidad condenada y el carnero representando el sustituto divino. Abolición de la infestación y autoridad espiritual. La corona de espinos en la cabeza de Cristo representa que tomó la maldición absorbiendo la infestación del pecado y la ley para anularla desde adentro. La eliminación de la infestación se logra a través de la luz o el fuego que consume los cardos y espinos, llevando a una transformación completa. También se reafirmó el conocimiento de la autoridad espiritual de Cristo y se identificó a la Iglesia Jezreel como una iglesia apostólica, la parábola del sembrador como la piedra roseta. El sermón reitera que la parábola del sembrador es la piedra roseta para la comprensión bíblica y el diagnóstico del corazón humano, siendo obligatoria para descodificar otras escrituras y evitar desviaciones. La descodificación requiere entender los códigos, parábolas o proverbios con la llave de Jesucristo, la vid verdadera. Intentar leer la Biblia con cosmovisión humana es intentar aprender inglés desde la perspectiva del español, lo que contamina la escritura con ignorancia. La definición espiritual del corazón y el alma. El contexto bíblico del corazón, el alma y la mente son lo mismo, no refiriéndose al órgano físico, sino al sistema de pensamiento. El alma es una tierra interior que produce semillas espirituales, palabras. El pecado original se alojó en el alma. El peligro de los espinos radica en que estrangulan la bendición y exigen un cambio de corazón que Dios quiere proveer. La infestación genética y la semilla de la serpiente.
La participación del árbol del conocimiento del bien y del mal fue un acto de infestación genética, permitiendo que la simiente de la serpiente invadiera la genética espiritual humana. Esta infestación resultó en la tierra del alma fuera parasitada por una planta ajena al diseño original del Padre. El retamo o zarza fue maldecido por Dios, ya que es una planta invasora que ahoga y destruye, simbolizando el árbol del conocimiento del bien y del mal. La ley mosaica y la futilidad de los frutos naturales. La ley mosaica no tiene poder para transformar ni salvar, sino que solo revela lo malo o bueno a través de los mandamientos restrictivos. No se puede obtener frutos espirituales de personas naturales, implicando que no solo se puede recoger uvas de la zarza, ya que los frutos provienen de arriba. En Jeremías 17:5 declara que el hombre que confía en el hombre y pone brazos en ellos es maldito, apartando su corazón de Dios. El olor de la falsa piedra y la solución legal. El término hebreo beuchín en Isaías 5 se refiere a las cosas que apestan, como las uvas silvestres o las obras de la carne, lo que demuestra la incoherencia con lo que profesan. La trayectoria de su infestación va del Edén, infestación, al monte Moriah, solución legal y profética, y al Calvario, ejecución y absorción total. El cordero atrapado en la zarza, Génesis 22:13, tipifica a Jesucristo, cuyo sacrificio quita el derecho legal de la ley sobre la humanidad. La absorción de la infestación y el protocolo de desinfestación. La corona de espinas en la cabeza de Cristo representa el cumplimiento del carnero atrapado, donde cada espina es un mandamiento que hiere la conciencia. Cristo destruye el sistema de la zarza desde su interior, desinfectando la mente de las personas a través de la palabra, la cual actúa como un software divino. El protocolo de desinfectación comienza con el primer paso: beber lluvia, que alegóricamente significa estudiar la palabra. Estudiar la palabra, eh, la mano en el arado y el fruto de la transformación. El segundo paso del protocolo es la mano en el arado, que significa permitir que la palabra abra surcos en la tierra endurecida del corazón, y requiere un compromiso continuo, ya que quien mira atrás no es apto para el reino. El tercer paso es producir hierba provechosa, la manifestación del carácter de Cristo, que reemplaza las obras de la carne o uvas agrias por uvas dulces. El mirar hacia atrás, añorando la retama, la zarza, hace que las personas no sean aptas para el reino, permitiendo que la infestación genética regrese. Profundización bíblica y oración. Se enfatizó la importancia de comprender la infestación y los 4 estados del corazón para poder sacar la maleza o el parásito que se manifiesta en odio y maldad. La oración de clausura. Se agradeció a Dios por la escuela creada para limpiar y ser Él, pidiendo discernimiento y ser llenos del Espíritu para entender la palabra. La importancia de la comprensión y el concepto del yermo. Fernando Sánchez destacó que que al estudiar se debe desarrollar comprensión, que significa entender y capturar. Tras una breve encuesta, definió que yermo es como un lugar estéril, seco o sin vida, y el sentido espiritual como un corazón o vida sin fruto, o sin la presencia activa de Dios, lo cual conecta con la parábola del sembrador. Es esencial no confundir yermo con yelmo, y estudiar los conceptos de la palabra para evitar la interpretación superficial.
La parábola del sembrador y la piedra roseta se explicó la necesidad de entender los conceptos y terminologías bíblicas como es la parábola, que en hebreo es machar, proverbio, y que incluye figuras de decisión, metáforas y analogías. La parábola del sembrador es considerada la piedra roseta de la escritura, una analogía que compara la parábola con la piedra roseta histórica que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, un lenguaje sagrado perdido. Esto significa que la parábola del sembrador es la llave indispensable para descifrar el complejo lenguaje celestial de toda la Biblia. Objeciones de la interpretación de la parábola y la revelación. Existe una tendencia académica a reducir las parábolas a cuenticos o historias moralistas sin validez real, lo que las considera artificiosas y sin sustento de la realidad. El pastor Fernando usó la analogía de la descodificación de la piedra roseta por Jean-François Champollion para ilustrar cómo Dios le dio una visión en parábola, revelando las impurezas de su corazón y llamándole a servir. Cuestionó la creencia superficial, afirmando que la fe es dada por el Espíritu y proviene al oír la palabra de Dios. La repetición académica y la obligación del glosario. El pastor justificó la representación de la parábola del sembrador explicando que es un método académico para enseñar las vocales de las escrituras, equiparándolo con aprender las 27 letras del alfabeto para construir palabras. Advirtió que sin el manejo del glosario bíblico, como la confusión entre yermo y yelmo, se pierde la capacidad de descodificar la Biblia, haciendo que el estudio sea inútil. Jesús advirtió sobre la importancia suprema de esta historia diciendo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entender las otras parábolas? La labranza espiritual y la preparación del terreno. La labranza espiritual es el proceso de transformación para convertir el corazón malo en buena tierra, que requiere la cooperación voluntaria del corazón humano. La preparación incluye el quebrantamiento y el arrepentimiento, o sea, metanoia, que significa un cambio de mentalidad o de cultivo, rompiendo la superficie endurecida. Es necesario hacer barbecho, un periodo de quietud y humillación antes de la siembra, ya que sembrar sin arado previo es trabajo perdido. Métodos de estudio y disciplina mental. El pastor aconsejó que los estudiantes deben estar totalmente enfocados, tener un oído delicado y usar todo su cerebro para capturar la enseñanza, ya que la distracción hace que la palabra entre por una oreja y salga por la otra. Se resaltó la necesidad de la autodisciplina mental para no perder el hilo de la conversación o la revelación. La extracción de piedras, que simbolizan las obras de la carne o pecados, es un proceso doloroso y progresivo de santificación que debe durar toda la vida cristiana. El pecado como obstáculo de la santificación. Las piedras en el corazón son un obstáculo que no permiten que el árbol se enraíce ni dé fruto. Jeremías 17:1 describe el pecado de Judá, escrito en el corazón y en los cuernos de sus altares, lo que implica que el pecado gobierna la autoridad, los cuernos. El pastor afirmó que Dios quita el pecado del corazón, ya que la parábola del sembrador en él es un gran espejo para mostrar el interior del pecado, la confesión del pecado y la santificación. El pastor Fernando explicó el método alegórico para entender la confesión del pecado, indicando que confesar es permitirle a Cristo que elimine el pecado interno para que el Espíritu Santo pueda cultivar y reemplazarlo con virtud.
como la mansedumbre en lugar de ira. El proceso de santificación implica pedirle a Dios que abra el abismo para arrojar el pecado y luego solicitarle que siembre una nueva semilla en lugar del vacío, un proceso que constituye el comienzo de la conversión. La ignorancia de las escrituras y la falta de revelación. El pastor criticó la falta de conocimiento bíblico y la revelación dentro de muchos grupos espirituales, definiendo el conocimiento bíblico de la revelación, diferenciando, el conocimiento bíblico de la revelación o entendimiento profundo de la palabra de Dios. Esto lleva a que las personas no entiendan conceptos como el reino de Dios, la palabra como semilla o la necesidad de transformar el corazón de desierto a paraíso, el propósito de la transformación, el cultivo interno. El propósito es que Dios transforme la vida de cada uno de ellos y que cada palabra que dé Dios es una semilla que debe ser sembrada. Pero primero debe desechar las cosas internas como la ira, el odio, al abismo, para que Dios pueda sembrar el amor y la paz. Si el corazón está ocupado con cosas negativas, no hay espacio para que Dios siembre lo positivo, lo que explica por qué muchos cristianos luchan por años con sus piedras internas y la maldición, la necesidad de estudiar y descodificar la palabra. Se enfatizó que la enseñanza de Jesús se basa en parábolas y un método codificado, por lo que la lectura superficial de la Biblia no es suficiente para la comprensión. Se debe estudiar y buscar la revelación del Espíritu Santo para interpretar los códigos y evitar las palabras malentendidas. El conocimiento bíblico como fundamento para el avance. Henry Garzón comparó el entendimiento de la Biblia con la necesidad de aprender la tabla periódica o las tablas de multiplicar para avanzar en matemáticas o química, señalando que la falta de codificación y de revelación plena causa desvío y confusión total. Si no se tiene el concepto de sembrar la tierra o de labrador, ellos permanecerán estancados interpretando las palabras a la manera humana. El estado del corazón como clave de la parábola del sembrador. El pastor Fernando Sánchez hizo un comentario adicional, se refirió a la parábola del sembrador como la piedra roseta para extender la palabra de Dios, ya que revela los 4 estados del corazón. Estos estados son el corazón endurecido, el corazón lleno de pecado y el tercer estado, que es el más delicado, los afanes de la vida, el engaño de la riqueza y la religiosidad, y la tierra buena que produce frutos. Hasta allí, pastor. Gracias. Voy a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy el poder de tu Espíritu en los creyentes, en tus hijos. Hoy se abren los oídos espirituales para que puedan entender este mensaje. Padre, yo te doy gracias porque tú me escuchas. El Espíritu de Dios fluye ahora y trae revelación sobre ustedes. El Espíritu de Dios sopla ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Estamos estudiando sobre la parábola del sembrador, y estudiar sobre la parábola del sembrador es estudiar sobre nuestros estados. Estudiar sobre la parábola del sembrador es estudiar nuestro corazón interior. Es entender que la parábola del sembrador demuestra las enfermedades que tenemos internas, demuestra que tenemos demonios, demuestra que tenemos pecado y demuestra que estamos malditos. ¡Wow! Y demuestra que sin Cristo somos un desierto que no produce nada. Ahora me voy a introducir más y voy a descodificar más profundo. Para los que creían que porque me han escuchado hablar de cardo y espinos, de piedras o de aves del cielo, si creen que saben alguito, apenas estamos tocando el agua.
ni siquiera nos hemos metido los pies. Y acuérdese que hay una metáfora o parábola donde se habla que primero se entra con los pies y sube hasta las rodillas, después llega hasta los lomos, y después eso hay que cruzarlo nadando, dando a entender que esto es muy profundo. Apenas estamos tocando temas y superficialmente, y aún se cree que es profundo. No, apenas estamos tocando. Entonces voy a comenzar a descodificar ahora más profundo. Le pido al Espíritu que les abra el entendimiento y a mí me dé la capacidad de predicar con denuedo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, y parte de la semilla cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y se hace infructuosa. Ese cuadro que uno ve ahí, esa imagen, muchas personas no tienen la capacidad de pensar más allá. Quiere decir la meditación. Uno, puede ser porque son perezosos. Dos, porque no están entrenados. Tres, porque no le interesa. Pero ¿cómo no nos va a interesar si es parte de lo que tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Por qué no nos va a interesar si es lo que es la maldición? Pastor, ¿cómo así? Usted me está metiendo miedo. ¿Cómo así que yo estoy maldito? No, 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 pastor, no me maldiga. Pastor, no diga eso. No, yo no estoy diciendo eso, ni sea fanático. Perdón, estoy hablando así para pensamiento secular, que es siempre casi la objeción. Como hacía Pablo, que hacía preguntas y se las contestaba. Entonces, para estos fanáticos, para estas personas que creen que están bendecidas, porque dicen yo estoy bendecido y estando en maldición, pues vamos a romper hoy la mentira de Satanás y el engaño. La palabra cuando dice y le crecieron los espinos y la ahogaron, la definición que Jesucristo da es la actitud de las personas que están bajo el poder de los espinos. Lo voy a traducir ya y lo voy a descodificar más. Que están bajo el poder del maligno, que están bajo el poder del diablo. Las personas que andan con afanes y capturadas en el sistema están presas por el sistema del diablo. Pastor, ¿usted está enloqueciendo? No, Jesús lo dijo y lo dijo muy claritamente. Están en un sistema religioso, están en un sistema político y de gobierno, causado por esos espinos y esos cardos, están bajo el poder del mamón, del demonio. Pastor, usted está hablando locuras, se está enloqueciendo. No, la palabra dice que los hijos de desobediencia, Satanás está operando. Eso aparece nada ni menos que vamos a comenzar a sustentar, porque yo no puedo predicar sin sustentar, porque entonces va a quedar la prédica mocha. En Efesios 2:1, Efesios 2:1. Vamos a leerlo, Efesios 2:1, 2:2. Dios dice, a través de Pablo, antes de ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. ¿Cómo yo lo puedo traducir alegóricamente? Ustedes eran estériles y muertos porque estaban en desierto. La tierra muerta en la comparación metafórica es desierto. Un desierto es muerto, no reproduce la semilla. Entonces, Pablo está traduciendo al sistema mental, al alma. Pablo es un gran descodificador. Entonces, Pablo dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Pero ¿cómo así, pastor? Estaban vivos. ¿Cómo así que viene Pablo a decirme que yo estoy muerto? Yo no entiendo esto. Tenés que entender el sentido espiritual. Estabas muerto porque no producías los frutos de vida. Sigamos. En que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. ¡Wow! Hay un espíritu que te lleva a desobedecer a Dios.
Y ese espíritu en la Biblia es considerado un árbol, y ese árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol es Satanás, que entró al corazón del ser humano. Y ese árbol, diabolos, significa el que se opone. Como en la siembra los espinos se oponen a que crezca la vida verdadera, significa que el diablo se está oponiendo para que tú recibas la bendición. Pero pastor, yo he escuchado pastores que dicen que no le echemos la culpa al diablo. Mentira. El diablo fue el causante de todo esto. El diablo fue el gran causante del engaño. El diablo está reinando en el corazón y la gente no sabe, ni siquiera los pastores, que hablan desde opiniones y no con el estudio bíblico. El diablo es un espíritu que está operando y que te tiene muerto, alejado de Dios, de la vida, y te está manipulando y hace sentimientos en ti. Yo casi me enloquezco cuando recibí esta revelación. Cuando dije, wow, el diablo creó una personalidad en mí, un ego. El ego en el campo espiritual significa el demonio. El ego es el yo. Y el yo que soy yo, no soy yo. Porque esa no es la identidad con que me creó Dios. Porque si Dios me hace una nueva criatura, quiere decir que crea en mí una nueva personalidad. Ojo, estoy predicando ya a un nivel más fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que lo que yo era antes no era así. Eso es una formación del ego. Tú no eres un ser demoníaco. En la manifestación del demonio y del pecado que está en ti o en la humanidad es el reflejo del interior de los sembrados que está dentro de ti, que es ese árbol. Los dos árboles del Edén es una metáfora de dos espíritus, de la paternidad. ¡Wow, pastor! ¿Qué me está diciendo? No me hable así, pastor, que me va a enloquecer. Mi mente no puede capturar y entender que soy dominado por un demonio o demonios o hombres fuertes. Pastor, usted está hablando que hay entidades dentro de mí que me están manipulando y crearon mis emociones y sentimientos como si yo estuviera en una matriz y todo lo que yo pienso y todo lo que yo creo y todo lo que yo soy es una gran mentira. Sí, porque es el engaño de Satanás. Tu personalidad, siendo natural, es la creación del ego y el ego es el diablo. Y puede tener varias máscaras y creaciones. En el campo natural sería varias caras o manifestaciones del diablo, del ego. Wow, pastor, usted me está hablando cosas que yo no estoy entendiendo. Entiéndela en el nombre de Jesús. Tú no eres tú. Cuando vemos la película Revolver, ¿por qué las personas cuando aceptan a Cristo cambian de personalidad? ¿Por qué cuando las personas aceptan a Cristo cambian directamente de personalidad y comportamiento? Porque en Cristo hallamos la verdadera identidad. Y esto es fuerte. Cuando llegamos a Dios, es cambio de mentalidad, pero también de personalidad. Y fuera de eso viene una desinfestación que destruye el ego. Quiere decir que destruye el viejo hombre, que es el diablo creado, que es el hombre creado según el diablo. Por eso la Biblia dice que somos terrenales, animales y diabólicos. Por eso Jesús le dijo a los judíos, a los que se creían que era pueblo de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Wow. La palabra en 2 Corintios 4:4, ¿qué dice? Y vamos a comenzar a desglosar todos estos misterios y vamos a comenzar a decir verdades espirituales que te van a impactar y te van a poner a pelear, a destruir al viejo hombre, y tienes que matar a ese viejo hombre, a ese demonio que está dentro de ti, que te lleva dominado y controlado. El diablo está operando dentro de ti. El diablo es el que te habla y te dice, no creas, el que se opone a todo, al que quiere que tú no recibas bendición de Dios. El diablo está dentro de tu corazón, sembrando la cardo y espinos, que es lo que produce todas las emociones y los sentimientos del hombre. El hombre no puede producir amor de Dios natural.
Cuando ahorita seguimos, espera, el Espíritu me cogió hoy. Padre, úsame, que no sea yo, sino tu Espíritu. Vamos a enmascarar al diablo hoy. La gente tiene una idea tan errónea de lo que es el diablo. Dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo desde el 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que toda persona que no puede ver a Dios o ver la faz de Dios, que es Jesucristo, la luz del mundo, quiere decir que el diablo le sacó los ojos o le colocó algo para que no lo viera y colocó otros dioses. Y cuando el hombre quiere ser espiritual y acercarse a Dios, le mete otro Dios, un Dios mental, un Dios de anhelos, un Dios falso. Y ha creado varios dioses para que te enredes en ellos. ¿Cuál es el Dios de tu vida hoy? ¿A qué Dios verdaderamente estás siguiendo? ¿Estás enceguecido? ¿O la luz del evangelio ha llegado sobre ti? ¿Estás encubierto? Pero cuando te conviertas a Cristo, el velo se quitará. Entonces, el diablo sí está operando y el diablo está dentro del corazón. Pero pastor, dice por ahí que el diablo va a venir y que yo tengo miedo. No, el diablo ya vino, el diablo ya reina en el corazón de los incrédulos y tiene un gran árbol sembrado en ellos, produciendo frutos, como el reino de Dios produce frutos, que son obras manifiestas en el ser humano. El hombre está produciendo frutos de pecado, iniquidad e inmundicia. El diablo es un árbol que hace que tú vivas en dolor. Como Dios produce gozo, el diablo produce miseria, tristeza, gemir, dolor, beuchín, uvas agrias. Y por eso la palabra, cuando dice, y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y lo ahogaron. La gente cree que es una sola metáfora del campo y no entiende que es el diablo que está robando, ahogando, matando tu bendición, porque la maldición fue esta. Y al hombre dijo, por cuanto deciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días, con sufrimiento. Pero pastor, ¿qué significa esto? Yo no entiendo, pastor. Te está diciendo Dios, ven, te quiero decir algo. Por haber dejado entrar ese espíritu dentro de ti, trajiste muerte, enfermedad, dolor y ruina. Y vengo a decirte que vino a destruirte, a matarte, a atarte, a encarcelarte, a sujetarte y a destruirte, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Hay muchos agentes del diablo que no saben que son del diablo, predicando babosadas. Gente que no tiene entendimiento bíblico, no siguen la huella interpretativa, no siguen las enseñanzas de Jesucristo plenamente. Entonces, cuando dices, yo se lo digo aquí, yo para poder avanzar espiritualmente he tenido que desobedecerme lo que el diablo está dentro de mi mente maquinando. El diablo es el que te habla y el diablo se metió a tu sistema operativo. Si no te congregas es porque le estás obedeciendo al diablo. Si estás en contra y en rebelión de Dios es porque el diablo te tiene cogido y mandando por todos lados. Ha cogido los cuernos tuyos de tu autoridad y te tiene llevando para todos lados. A eso se le llama el lazo del diablo. Pero pastor, el diablo tiene cachos, colas. Ay, ignorancia. Cachos, autoridad.
cola los que le siguen. Pero es que el diablo es feo. No, el diablo es bonito. El diablo le gusta la belleza interna. El diablo es el mayor causante de la moda, de la vanidad. Hay que desmascararlo de una vez. En el nombre de Jesús, Dios me dijo, no le tengas miedo ya al diablo, y comienza a predicar. Y entonces dice, maldita será la tierra por tu causa. En el método alegórico, la tierra es el corazón. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que mi corazón está maldito. Sí. ¿Y por qué está maldito? Porque no puede producir las frutas celestiales. No puede producir las frutas que vienen del cielo. No puede producir la vid verdadera, las uvas. Pero pastor, ¿yo para qué quiero uvas? Pero que las uvas son una representación del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza. Son los dones, los frutos que Dios da. Si tú tienes el corazón dañado, que no puedes recibir la semilla, porque la parábola del sembrador enseña los tres estados, entonces, ¿cómo vas a dar fruto? ¿Por qué mantenés en escasez, en pobreza? ¿Por qué mantenés enfermo? Porque tenés beuchín. El diablo está sembrando en ti y hay que desarraigarlo. Cuando Jesús dijo, toda planta que no sembró mi Padre debe de ser desarraigada de raíz, nada ni menos que te está diciendo, saca al demonio con sus raíces, con sus enseñanzas, destruye al maligno. ¡Wow! Pero tengo que tener fe. Entonces, lo que está diciendo aquí, la tierra será maldita por tu causa, dolor comerás de ella todos los días. Dios no maldijo al hombre, porque muchas personas cuando leen dicen, Dios maldijo la tierra. No, lo maldijo porque el maldito está dentro de nosotros. El maldito vino a habitar. Por eso Jesús dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y yo sé que el engañador y perverso es Satanás, porque cogió el corazón del hombre como casa y como cueva para hacer de las suyas. Tiene el corazón hecho una piltrafa, un muladar, un cagadero. Perdón que use estas palabras, pero es que es cortico lo que se queda. El diablo habita dentro de ti y la única manera que se puede destruir es a través del árbol de la vida. El antídoto no es que tú te portes bien, porque eso es otra manipulación del diablo. La moralidad y el concepto de portarse bien para ganarse el cielo. Pero eso es una simulación. Eso es una mentira. Eso es cambiar como el tratar de cambiar de ropa sin bañarse. Lo que Dios está diciendo es que hay que cambiar y destruir. Y dice, y os daré un espíritu nuevo y pondré corazón nuevo entre vosotros. Y la gente no ha entendido, está enceguecida, porque el diablo los tiene manipulados, engañados, y le dice, lo que estás haciendo, está haciendo bien. Y coge y los lleva, y les infla ese ego, y se creen mejores que cualquiera, porque tienen un poquito de dinero, porque de pronto tienen dinero, y son, ay, me creo superior, y la vanidad, soy bello, bello, pues no me voy a congregar, porque yo no necesito eso, me piden muchas cosas, no, yo soy feliz. Pues sigue así feliz, quedas con el infierno, con el diablo. Sigue así, pórtate así. Déjate engañar por la corriente de este mundo. Déjate engañar y verás para dónde vas. Vas con el diablo y vas para el infierno, porque el maldito será para el infierno y será arrojado con el abismo. Por eso la Biblia dice, el que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, quiere decir los frutos del Espíritu, recibe bendición de Dios, pero la que produce cardo y espinos, su fin es ser quemada. Hermanos, esto no es mentira, esto es verdad. El diablo está dentro de ti. ¿Por qué está dentro de ti? Porque la parábola Jesús lo revela. Y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Hay tres parábolas referentes a la parábola del sembrador. Y Dios es tan sabio que lo dijo en los tres modos para que no hubiera ni duda. En una lo llama Satanás, en otra lo llama el diablo y en otra lo llama el maligno. Para que no quede duda de que se está hablando del mismo ser. El diablo está dentro de ti y tú no lo has creído.
Cuando Jesús le dijo a los fariseos, a los sacerdotes del templo de Jerusalén, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque ha sido homicida desde el principio, la gente no ha entendido esa connotación. Toda la humanidad está bajo el dominio del diablo y la única manera de ser liberados es aceptar a Jesucristo para ser hijos. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Si usted es un diablo que se porta bien, pues lo felicito. Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo, ojo, esto también es un mensaje evangelístico. No le estoy hablando a los hijos de Dios, le estoy hablando a esas personas que están bajo las redes del diablo. Pero ustedes ya han aceptado la luz, ustedes han aceptado la salvación a través de Jesucristo. Ustedes han cambiado, han salido de la gran tribulación, porque la gran tribulación no es los dolores o los tiempos que vendrán sobre la tierra. La gran tribulación es el mayor dolor y calamidad cuando las personas viven eternamente en el infierno. Esa es la gran tribulación, porque hay muchos ingenuos que predican son tonteras. La mayor tribulación de la humanidad, el mayor castigo es ir al infierno. Sigamos. El diablo es el que hace. Pero pastor, el diablo es cacho y con cola. No, te metieron en una película. El diablo es una entidad espiritual que tú lo ves operar en tu vida cuando expresas tus emociones negativas y aún positivas. ¿Cómo así, pastor? Sí, el diablo son sentimientos. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo me está hablando usted de eso? Que el diablo son sentimientos. Sí. O es que el pecado no es emocional. Es que el odio no es una emoción. No es que la angustia es una emoción, un sentimiento que enferma, que destruye. No que la ira no es una emoción. ¿Usted quiere saber los síntomas de un endemoniado? ¿Sabe cómo yo veo los síntomas de un endemoniado? No es que huela azufre. No. Un endemoniado es cuando tú odias. Un endemoniado es cuando tú tienes incredulidad. Un endemoniado es cuando tú hablas mentira. Un endemoniado es cuando tú rechazas a Dios y eres rebelde. Eso es estar endemoniado. Cuando tú rechazas la verdad o la mentira, eso es estar bajo el dominio de Satanás. Cuando tú cambias a Dios por monedas, cuando tú cambias a Dios por hombres o por mujeres, por casas, tenés a Judas, que es el demonio que lo incitó. Cuando tienes a un Dios superior y amas más las riquezas, creyendo que es superior a Jesucristo, cuando tú menosprecias a Jesucristo en todas tus actitudes, aunque digas con tu boca que lo amas, pero eres un gran mentiroso. Con tus actitudes demuestras que verdaderamente eres demonio. Suelta hoy a los hijos de Dios. Suelta a los demonios en el nombre de Jesús. Suelta a los que son hijos del Altísimo. Te lo ordeno por el poder de Jesucristo. Pastor, ¿usted me está hablando a mí? No, le estoy hablando a lo que hay dentro de ti. A lo que verdaderamente yo estoy peleando contra la zarza y los espinos. Estoy peleando es con lo que tenés sembrado, que no es de Dios. Estoy peleando con lo que no te permite que te bendiga. Estoy peleando con lo que te tiene pesado. Estoy peleando con lo que te tiene enceguecido, dice el Señor poderoso. Porque la luz de Israel será por fuego, que venga y destruya en un día los cardos de espinos, quiere decir tu maldición. Deja que el Cristo entre dentro de ti y pelee la batalla con Satanás. Por eso no vino los ángeles a predicar el evangelio, porque es una pelea de espíritus y el único que puede obligar al diablo es Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Es el único que puede destruir tu mentira. Es el único que puede destruirte, Satanás. Ya fuiste vencido en la cruz, no pudiste con Jesucristo.
Por eso Jesucristo, el campeón de la vida, tiene que entrar dentro de ti para sacar y desarraigar todo lo que no sembró el Padre. Por eso, cuando Dios habla en el libro de Oseas, dice: no soy profeta, labrador de la tierra soy. Y le preguntarán: ¿y qué son esas heridas en tus manos? Y él dirá: fui herido en la casa de mis amigos. Dios, si yo lo dejo entrar dentro de mí, va a pelear con los demonios internos. No hay otra manera. El diablo es muy astuto, sabe tocar las teclas, sabe cómo controlarte y manipularte. Pero yo vengo a decirte que el Dios de los cielos se hizo hombre. El Dios de los cielos se hizo espíritu para entrar dentro de ti, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, a Satanás. Porque si tú no dejas entrar a Jesucristo en tu corazón, pero escuchas sobre la cruz, pues déjeme decirte que recibiste una información, pero no recibiste el poder de Dios. Abre tu corazón, tu tierra. Tu tierra necesita ser labrada. Deja que el Espíritu de Dios eche el otro espíritu que está dentro de ti. Deja que el Espíritu de Dios transforme, cambie totalmente tu vida y te convierta. No remiendes vestido viejo con las vestiduras de Jesucristo y eches vino nuevo en odre viejo. Deja que el Espíritu te moldee, haga de ti una nueva vasija. Deja que el Espíritu destruya las obras de la carne, que te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Esto es una batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. La luz del mundo es Jesucristo. La tierra estaba desorganizada y vacía, pero vino la luz y la organizó. Quiere decir, ahí no está hablando de la luz del sol, de los astros, está hablando de la luz de Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, esa luz que alumbra a todo hombre, pero esa luz tiene que nacer dentro de ti para que te conviertas en luz y seas liberado del demonio que te controla. El control de Satanás es los afanes de esta vida, las codicias de otras cosas y el engaño de las riquezas. No, 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 no. Mañana, hoy no tengo tiempo, mañana voy a aceptar la salvación. No, 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 pasado mañana. Y ¡pum! Cuando te vistes, es atado en el infierno, porque rechazaste al único que podía salvarte. Voy a pararlo hasta aquí. Estos son ya predicaciones cuando ya hay un sustento bíblico y son predicaciones verdaderas. El diablo es real, pero el diablo no es como nos lo pintan. El diablo es un parásito que se come lo bueno y te deja el estiércol, te tiene de vasenilla. Dios me dijo: no seas vasenilla del diablo, no permitas que el diablo haga popó en ti, ni orina en ti. Por eso, hermanos, este vaso, quiero nada más la palabra, cuando yo entendí que el diablo controla mis pensamientos, que el diablo manipula mi vida, tuve que decirle: Señor, ya no creo en mí, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Tuve que decirle: Señor, ayúdame. Señor, he salido de esta matriz, de este engaño, ayúdame, Señor. Ver a mis hermanos, a las personas endemoniadas, casi me enloquezco. Saber que el diablo produce en nosotros todo lo que es la personalidad del ser, que los sentimientos del amor humano son satánicos y que el ser humano está engañado mentalmente. Esto es locura. Yo casi me enloquezco. Ver que el evangelio que predican, a veces hay evangelio que es del diablo, que es otro evangelio, pero el único evangelio es el evangelio de Jesucristo. Pablo lo dijo: no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que lo pervierten. Hermanos, usted tiene una batalla, usted tiene demonios y hay potestades, dominios. Yo casi me enloquezco. Yo no sabía si creerle al hombre o creerme a mí. Por eso, cuando el Espíritu me despertó, entré en esto. Yo sé lo que hay. Yo no estoy ciego, porque estar ciego no es saber lo que hay dentro de uno, estar engañado. Por eso hoy pido al Espíritu que los ilumine y les haga entender y comprender
que el problema está dentro de ti, que la parábola del sembrador, nada ni menos que es el diagnóstico de que el diablo está habitando dentro de ti y te tiene destruido. Y crees que estás bien. No, usted no está bien. A los religiosos, usted no está bien. Si Cristo no reina en tu corazón, usted no está bien. Si usted tiene alterado el orden de prioridad y no tiene a Dios como primero, usted no está bien. No se deje engañar, usted no está bien. Aleluya. Amén. Paremos aquí y comencemos a preguntar. Amén. Henry Garazón, muy buenos días. Bueno, sigamos preguntando, porque Henry me parece que tiene dañado. Buenos días, Henry. Sí, buenos días. Aló. Sí, a lo que te quedó de esta enseñanza, de esta revelación. No, pues creo que desenmascarar al enemigo y darme cuenta de lo endemoniado que puede uno estar es algo, por una parte, bueno, y por otra parte, pues así ve uno mucha, aún la familia de uno, engañado religiosamente, como el enemigo nos tiene engañados, de que aparentamos piedad, pero en realidad estamos llenos de mucha podredumbre, de muchas cosas que verdaderamente no nos dejan adorar a Dios, porque verdaderamente la adoración sale de un corazón puro y limpio, un corazón que ha sido limpiado por, por la sangre del Cordero. Qué bendición. Para mí llevo ya apenas con estas 3 clases y creo que el Señor está haciendo algo poderoso, porque instrumento somos de Él y necesitamos ser limpiados, porque si alguno se limpia de estas cosas, dice la palabra, será vaso útil de honra. Gracias, pastor. Gracias a Jesucristo, yo simplemente soy un instrumento. A Cristo Jesús y su instrumento. Dios lo bendiga. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Henry. Saludamos a la hermana Clarinés. Gracias, Henry. Buenos días a todos. Bueno, alguien me dijo que nosotros en la prédica solamente hablábamos del diablo. Y yo le contesté, es que el problema desde el principio de la creación para la humanidad fue el diablo. Nosotros, al recibir esta simiente de la serpiente, cogimos todos los espíritus, o sea, todos los sentimientos, y se han manifestado en nosotros durante toda la vida. Cada persona llega con esas genéticas, ¿no? Porque traemos la genética de la simiente de la serpiente, desde Adán y Eva, que fueron los primeros que cogieron este tipo de semillas. Nosotros, el pastor lo dijo y muchos nos hemos acogido a los mandamientos y hemos enmascarado nuestra maldad y la hemos guardado, pero cuando se presentan las oportunidades o sentimos agresiones, manifestamos esa maldad. Entonces, no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a hablar de estas cosas y muchos, no, pero ¿cómo así que el diablo habita en mí? Habita en nosotros, tenemos sentimientos de maldad, pensamientos malos, odio, rencores, resentimientos, lujurias, fornicaciones, hay personas que son adúlteras, y también la parte de ser la avaricia, ¿no? Porque no es malo el dinero, sino el estado del corazón que se manifiesta en orgullos, en querer humillar a los demás,
Y ese es el llamado que hace pues el Evangelio al explicar que el diablo está allí, no como ese ser de cachos y cola que nos han enseñado, sino como ese ser que nos ha sembrado de unos malos sentimientos que habitan dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, y que las manifestamos con nuestro comportamiento. Examinar nuestro corazón es una tarea que muchos no quieren hacer porque nos creemos buenos. Ay, no, es que yo soy buenecita porque no mato, no robo, no hago eso. Pero ¿qué hay en mi interior? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué he hecho ocultamente? Los pecados ocultos, que son una parte bien dura de sacar. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida, con mis pensamientos? Entonces, porque se manifiestan. Entonces, el llamado, estas prédicas son para mostrarnos la verdadera esencia de la maldad, del diablo que habita en nosotros. Y ahí está el antídoto, que es Jesucristo, sembrar esa semilla para que crezca, para que saque toda esa maldad que hay en nosotros, para que nos limpiemos y poder vivir una vida plena en Cristo. Y pues hay gente que dirá, no, pues uno no sabe si es verdad que hay infierno o hay cielo. Y repito lo que dice Jesús María, si hay, pues estamos buscando la salvación. Y si no hay, no perdemos nada. No perdemos nada porque Dios trae paz, tranquilidad y Dios siempre, cuando Dios nos guía y nos confiamos de su mano y no en la mano de nosotros, que siempre queremos hacer nuestra voluntad, entonces vivimos diferente. La transformación en nuestras vidas debe ser de mente, desde la mente, para poder sacar toda esa maldad que hay en nosotros, examinarnos. El Espíritu nos redacuye de pecado y juicio. Entonces aquí nosotros tenemos que mirar que la palabra dentro de nuestro corazón para que ese pecado lo podamos sacar. Esta es mi intervención. El originador del pecado es Satanás. Es un fruto de un árbol. Cuando Juan el Bautista predicaba, decía, arrepentidos, arrepentidos, el reino está cerca. Se ha acercado, el reino de Dios. Pero también les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y cuando habló de generación de víboras, esto quiere decir hijos del diablo. Todos fuimos metidos en esta historia de ese espíritu tan inmundo que nos tenía doblegados. Pero gracias a Jesucristo que nos ha liberado. Pastor Jesús María, por favor, comparta algo sobre este tema. A ver, hay que entender. Buenos días para todos. Hay que entender una verdad espiritual. Que cuando nosotros nacemos, en el momento que nosotros nacemos, nosotros adquirimos esa semilla de maldad. Lo que la Biblia habla en Génesis 2:9, que habla de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo que Eva comió fue del árbol de la ciencia del bien y maldad, que es maldad. Y esa semilla de maldad entró en nuestro corazón desde que nacemos. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, es la única forma de esa semilla de maldad ser sacada de nuestro corazón. Así como el árbol de la vida da frutos, que eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, paz, gozo, fe, paciencia. Igual el árbol o la semilla de maldad o el árbol de la ciencia del bien y del mal también da frutos. Y esos frutos únicamente se pueden manifestar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. No hay otra forma de cómo Satanás opere en el cuerpo de nosotros. Cuando nosotros detectamos y ya sabemos que esa semilla de maldad está dando fruto en nuestro corazón y que se
que se presenta por intermedio de sus pensamientos, sus emociones y nuestros sentimientos, pues simplemente desde el momento que tenga un pensamiento negativo, ya sabemos que eso de qué parte viene. La ventaja de tener a Jesucristo en nuestro corazón o el Espíritu de Dios en nuestro corazón, Él nos da discernimiento para entender que ese pecado o que ese ser o que ese ente, y yo les digo ente y lo digo todo el tiempo, digo ente porque no tiene cuerpo. Y le digo ente porque son maquiavélicos o tienen mucha astucia. No inteligencia, astucia. La inteligencia la da Dios. Satanás es astuto. Y él opera en el ser humano porque tiene mucha experiencia. Y siempre lo he dicho, él, antes de estar en nuestro cuerpo, estuvo en otros cuerpos y en otros cuerpos y en otros cuerpos por miles y miles y miles de años, desde la fundación del mundo. Mire cuánta experiencia tienen esos seres. Mire contra quién estamos nosotros peleando. Nosotros no, el Espíritu de Dios. Entonces lo que el pastor Fernando enseñó hoy, eso es bien claro, que uno no lo ve, que lo predican. Porque cuando la gente le predican estas cosas, les da ira. Pero no es a la persona, es lo que hay dentro de la persona el que le huye a eso. Porque esos sentimientos o esos entes o esos seres, el momento que escuchen la palabra de Dios, ellos saben que van a ser desarraigados, van a ser arrancados del corazón de la persona. Ellos huyen. Por eso cuando ustedes tengan, los que estén huyendo, ese sentimiento de ira o de pereza o de desgano de escuchar la palabra, es porque no es lo que, no es el alma de uno, es lo que hay dentro de uno, que son esos seres que no quieren que sean sacados de su propia casa. Acuérdense lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 43, 44 y 45. Se lo va a parafrasear. Dice que cuando un demonio es sacado del cuerpo o de la casa donde ellos viven, que es el cuerpo de uno, ellos buscan reposo y no lo hallan. Entonces, ¿qué dicen? Volveré a la casa donde fui sacado. Y ve que está desocupada, barrida y adornada, o sea, sin Dios. E inmediatamente hay otros 7 espíritus peores. Y dice la palabra que es peor el posterior estado que el de antes. ¿Pero por qué? Porque ellos no encuentran reposo sino dentro del ser humano. Y nosotros le estamos prestando las manos, los ojos, los pies, la boca. Por eso es importantísimo detectar esos sentimientos, esas emociones y esos pensamientos. Arrojarlos al abismo, donde jamás podrán volver a salir. Atarlos fuera, al abismo, al fondo del mar, donde nunca más volverán a salir. Y esa es la lucha que nosotros tenemos diario. Y esa es la limpieza del corazón. Cuando tú tienes la oportunidad de meditar todos los días, ¿con qué clase de esos sentimientos o esos diablos o esos enemigos o esos espíritus inmundos trabajan en el día 1, al otro día no deben de trabajar o estar dentro de uno? Por si no hay arrepentimiento. Entonces, esa semilla de maldad nace con nosotros. Y la buena noticia es que cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, Él piensa a confrontarlo. Amén. Siga, pastor. Aleluya. Gloria a Cristo. Imagínense usted que usted tenga una casa bien bonita y venga los ocupas y se le mete un indigente con la familia y usted lo expulse y después ese indigente va y trae toda su familia, trae a 7 peores y se le mete. Imagine que usted tiene una casa y se le metieron esos ocupas
y le devolvieron nada a la casa y se poposean, se orinan, hacen lo que quieran. Eso es lo de metáfora. Así está el diablo. Endemoniados. Hay unos que tienen tantos demonios que ya no aguantan. Eso se llama el alma cautiva. Toda persona que tenga pensamientos de suicidio está endemoniada. Si usted escucha malos pensamientos es porque los demonios ya los comenzó usted a escuchar. Ahora, no le dé miedo. Átelos en el nombre de Jesús. Arrójelos al abismo. Comienza la limpieza de la casa. La palabra ya te ha abierto y dado luz y ha mostrado tu interior. No vas a quedar endemoniado. Dios comenzó la buena obra y te va a santificar. Arranca espinos, bota piedras, destruye aves, siembra el reino de Dios y verás los frutos de la vida verdadera. ¡Qué buena noticia! Para terminar, después seguimos la enseñanza el próximo martes. Diana, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pastor, el día de hoy que estuvimos hablando de Satanás como una realidad espiritual, pues para mí es impactante esta Revelación. clase, esta revelación, ¿no? Porque Jesús en la Biblia habló de él como una persona real, y esto lo dijo cuando él estuvo en el desierto, ¿no? Y él siempre nos ha hablado como una realidad, de Satanás es una realidad, ¿sí? Y muchas veces nosotros los seres humanos no somos conscientes de ellos. Tremendo, sí. Entonces, al final el diablo actúa hoy a través del engaño, a través de la tentación, a través de las acusaciones, a través del sistema del mundo. Y nosotros no somos conscientes de eso. Nunca, o sea, yo nunca he sido consciente de esas cosas, porque uno simplemente con el hecho de decir, ay, no, es que yo cumplo con la mayoría de los mandamientos, entonces ya estoy cumpliendo con la ley de Dios. Pues eso es lo que le habían enseñado a uno antes, ¿sí? Pero realmente uno no se pone a ver todo lo que tienen en su corazón, que son odios, resentimientos, malos pensamientos, iras. Eso uno no lo lleva como a... O sea, uno cree que eso no hace parte de la maldad, o que no tiene el diablo en su corazón por eso, ¿sí? Usted hablaba hoy de las señales de la influencia espiritual, y tampoco uno las ve muy claras, o sea, yo no las veía muy claras hasta hoy, que es cuando uno empieza a confundirse con la palabra, cuando uno empieza a sentir culpas y no se restaura, cuando uno empieza o las personas empiezan a tener atracción hacia el pecado, ¿sí? A cometer cosas que, ¿sí? Como que está ese sentimiento del que usted hablaba de querer hacer algo que no se debe hacer, de traicionar a la pareja, de ser... no sé, de engañar, de mentir, bueno, de muchas cosas que se presentan a diario, y de tener esa resistencia pues a creer en lo espiritual o a buscar de la palabra de Dios. Entonces, al final la única armadura y la conclusión es que la fe y la palabra de Dios es lo que nos lleva a la salvación, ¿sí? Amén. Despertaste. Aleluya. Dijiste, estaba dormida. No veía, no percibía. Eso es estar dormido. Cuando uno ya ve el mundo espiritual, qué alegría. Se te han abierto los ojos. Aleluya. Ya lo percibes, ya lo ves. ¿Algo más, Dianita? No, nada más, pastor. Gracias.
Martín, que levantó la mano. Buenos días. Buenos días, pastor, ¿cómo está usted? Disculpe que, ya parece que se va a hacer su ejercicio, pero bueno, voy a ser breve. Bendito Dios. Ante todo, un abrazo para todos mis hermanos. Muchas Amén. bendiciones. A los hijos Bueno, de Dios. Aleluya. bendito sea Dios. El enemigo te mantiene esclavo. El enemigo te va a aislar de Dios. ¿Cierto? Él nos va a aislar de Dios. Entonces, mis hermanos, los insto a que nos enamoremos de Dios. ¿Cómo nos enamoramos de Dios? Fácil, dejándonos labrar del Padre y recibiendo a Jesús, que es la semilla, que nos va limpiando para que nuestras maldades las echemos al abismo. El único que nos puede dar esa limpieza espiritual es Jesucristo. Y si no le entregamos nuestro corazón a Jesús, el pecado va creciendo. Y en su proceso de crecimiento nos vamos llenando de ceguera espiritual. Entonces, esas influencias que teníamos antes satánicas van a ser peor, porque ya hay uno con ceguera espiritual, peor, porque ya puede entrar una posesión. Entonces tenemos que llamar al pastor Fernando, tenemos que llamar a todas esas personas que libérenos. Entonces eso sí es feo cuando una persona está poseída. Y es peor el estado de esa persona cuando está poseída. Entonces el antídoto contra el demonio es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Él. Amén. Ese es mi pequeño análisis, mi estimado pastor. Las almas están cautivas. Las almas están encarceladas. El único que nos puede liberar es Jesucristo. Despiértate tú que duerme y te alumbrará Cristo. Los que me escuchen por medio de las redes, que quieran tener liberaciones o mayor conocimiento sobre este estudio, se pueden comunicar conmigo. Mi nombre es Fernando Sánchez Pérez. Mi número de contacto para la gente de afuera es 57, indicativo de Colombia, y el celular es 301-65-20,000, con 4 ceros al final. Yo estoy para servirte. Yo estoy para ayudarte. Yo estoy para colaborarte en todo lo que tú necesites de Dios, porque esa es mi labor como ministro del santuario. Y quiero hacer una oración de fe para las personas que quieren ser liberadas. Reciban al Salvador y al Libertador Jesucristo y dile, porque entrega tu corazón, porque Dios no va a trabajar en tierras o corazones que no se han rendido y que no se han entregado. Por eso dígale hoy, Señor Jesucristo de Nazaret, hoy te entrego mi corazón, que es la tierra. Señor, vengo ante ti, reconociéndote que tú eres el único y verdadero Dios. Libérame de Satanás. Ven y labra mi corazón, siembra mi corazón, riega mi corazón y dame un buen obrero, un buen tutor, un güey, para que me colabore, porque quiero dar frutos de justicia. No quiero más a Satanás en mi vida, quiero a Jesucristo en mi vida. Y para terminar, se lo digo aquí, los 2 árboles es una metáfora de 2 espíritus. La labranza del corazón, nada ni menos que es la revelación de sacar al diablo con todos sus secuaces, con todas las inmundicias, con todo lo que hay en el corazón del hombre en nosotros. Esa es la gran revelación. Yo les bendigo. Los que quieran escribirme más tarde o hablar, que voy a hacer ejercicio y llego en 2 horas, podemos seguirnos comunicando, porque esto ya ha roto el velo. Bueno, bendiciones. Bye, bye. Aleluya. Muchas gracias. Bueno, bye, Bendiciones. bye. Bendiciones. Dios es bueno todo el tiempo. Amén.